En este video vamos a tratar de explicarles cuáles son los principios básicos del electromagnetismo para poder entender luego cómo funcionan las bobinas y qué función cumplen. Así que empecemos. Para entender el resto del video, primero hay que dar una explicación introductoria. Existe lo que se llama campo electromagnético, que se encuentra en todas partes. Así como el aire rodea todo lo que está en la Tierra, este campo también lo hace. Puede dividirse en el campo eléctrico y el campo magnético. La clave de todo está en que un cambio, una alteración en uno de esos campos, altera también proporcionalmente al otro. A esta capacidad de los campos para alterarse mutuamente se la llama inducción electromagnética. Vamos a reducir todo a un ejemplo muy básico que les sirvió a los físicos en su época para empezar a comprender estos fenómenos. Tomemos un imán cualquiera y una bobina, que no es más que un conductor eléctrico, un cable enrollado sobre un núcleo, en este caso de hierro. A los extremos de esta bobina conectemos un amperímetro en la escala más baja posible. Al dejar el imán y la bobina estáticos, sin movimiento alguno, no podremos observar nada en el amperímetro. Sin embargo, en el momento en el que comenzamos a mover uno respecto del otro, se ve una corriente muy pequeña circulando por la bobina. Hemos conseguido inducir una corriente en la misma por medio de un campo magnético variable. Y aquí está lo importante. Ante un campo magnético estático, ninguna corriente se indujo en la bobina. Sin embargo, al empezar a cambiar la posición relativa entre ella y el imán, se indujo una tensión en sus extremos, lo que hizo posible que le circule una corriente. La bobina empezó a ver desde su perspectiva que el campo magnético que le rodeaba estaba cambiando, y por eso ocurrió este fenómeno. La magnitud de la tensión inducida en ese cable está dada por la ley de Faraday, que nos dice que cuanto más rápido y más grande sea el cambio en el flujo magnético, es decir, cuanto más brusco sea, mayor será la tensión inducida en la bobina. Además, si pensamos en una bobina como muchas espiras en serie, podemos deducir que la tensión total inducida en la bobina será la tensión inducida en una espira multiplicada por el número de espiras, en este caso n. Si yo tengo una variación de campo magnético de 1 Weber sobre segundo sobre una bobina de 10 espiras, la tensión inducida en la misma será de 10 voltios. Weber es la unidad de medida de flujo magnético, que es lo que relaciona el campo magnético con la superficie que está atravesando. Siguiendo con el mismo ejemplo, si ahora alimentamos la bobina con una tensión que produzca un flujo de corriente por la misma, este flujo generará una variación de campo magnético alrededor de la bobina, pudiendo funcionar esta como un imán. Al alimentarla, el imán queda encendido, y al desenergizarla, ya no funciona más como tal. Hemos logrado construir un electroimán. De estas experiencias prácticas podemos deducir que, al someter un conductor a un campo magnético variable, se induce en él una tensión proporcional a la variación del campo, y al hacer circular una corriente por un conductor, se produce una variación del campo magnético a su alrededor, que es proporcional a la intensidad de la corriente que circule. Existe una regla muy visual y práctica que nos permite conocer fácilmente el sentido de una corriente o un campo magnético inducidos. Es la llamada regla de la mano derecha, en donde el pulgar de nuestra mano derecha representa el sentido de la corriente y los demás dedos el sentido del campo magnético. De modo que, si conocemos el sentido de la corriente sobre un conductor, podremos saber fácilmente el sentido de la variación generada en el campo magnético que lo rodea. Y si conocemos el sentido en el que el campo magnético varía sobre un conductor, podremos saber el sentido en el que circula la corriente inducida. Retrocediendo un poco y volviendo a ver la ley de Faraday, en realidad la fórmula real de la tensión inducida sobre una bobina no es como la estamos viendo, sino que falta este signo menos. Esta fórmula final es la combinación entre la ley de Faraday, cuyo concepto básico ya conocemos, y la ley de Lenz. Cuando nosotros hicimos circular una corriente por la bobina, produjo una variación en el campo magnético a su alrededor, pero, según lo dicho anteriormente, una variación en el campo magnético debería producir una corriente inducida en la bobina, es decir, que ella misma se estaría autoinduciendo una corriente por medio del campo magnético generado al aplicarle una corriente. A esto se lo conoce como fenómeno de la autoinducción, y aquí es cuando entra en juego Lenz,
y nos dice que el sentido de la corriente autoinducida se opone al sentido de la corriente que la generó. Es decir, si la corriente de alimentación circula desde A hacia B, la corriente autoinducida circulará desde B hacia A. Y esta corriente también producirá una tensión de polaridad inversa a la de alimentación, llamada fuerza contraelectromotriz o FCEM, por lo que la tensión entre los extremos de la bobina será la diferencia entre la tensión de alimentación y la fuerza contraelectromotriz. Esto quiere decir que la bobina siempre se opone a los cambios, a las variaciones de la corriente que circula por ella. Al energizar o desenergizar una bobina, la tensión entre sus extremos no será igual a la de la fuente durante los instantes iniciales, sino que tendrá una forma exponencial hasta llegar después de un tiempo al valor deseado. Especialmente en la desconexión se produce un efecto curioso en las mismas, que es una sobretensión en sus extremos. Con este circuito, al abrir el interruptor y desconectar la bobina, dejará de fluir corriente por ella. Como sabemos, la misma intentará oponerse a que deje de fluir esa corriente y producirá una tensión en sus extremos de polaridad inversa a la de la fuente del valor necesario para que esa corriente circule. Sin embargo, si el circuito está abierto, por más tensión que genere, no podrá hacer circular esa corriente, ¿cierto? En realidad, el circuito está cerrado ya no por las llaves, sino por el aire, un aislante que a altas tensiones puede romperse y permitir la circulación de corriente, y es así como la bobina puede llegar a generar incluso miles de voltios para intentar cerrar ese circuito, y es así como puede lograrlo y descargarse o destruirse en el intento. La chispa que se produce al abrir el interruptor y desconectar la bobina es la alta tensión generada y la corriente circulando por el aire. De esto podemos deducir también que, si al desconectarle la alimentación la bobina aún es capaz de hacer circular una corriente eléctrica, la misma es capaz de almacenar energía, y lo hace en forma de campo magnético, descargándola en forma de corriente eléctrica. Si quieren un video profundizando más sobre las bobinas, los transformadores y la generación de energía eléctrica aplicando estos conceptos aprendidos, no duden en dejarme su sugerencia en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau!